Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Castro. Actualmente me desempeño como cronista oficial del municipio Sucre. Soy egresado de la Universidad de los Andes por la licenciatura en Historia. Y el día de hoy vamos a conversar sobre mi libro titulado Queniquea, un centro poblado del estado Táchira entre los siglos XVI al XIX. Primeramente quiero mencionar que este libro es mi memoria de grado, la cual lleva el título La evolución histórica de la población de Queniquea durante el siglo XIX, la cual fue presentada en marzo del 2025 en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes y con mención publicación. En abril del mismo año me contactó el profesor Ildefonso Méndez Salcedo, quien es el editor de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, y entonces él me dice que está muy interesado en publicar ese libro debido a que no se ha escrito, la biblioteca no ha publicado nada sobre Queniquea, y en ese sentido pues me habló de que estaba interesado en publicar mi memoria de grado. Entonces yo le envié el documento y él durante los meses de abril, mayo y junio del año pasado realizó la edición y me sugirió el cambio de título, es decir, que de la evolución histórica de Queniquea durante el siglo XIX pasó al actual título, que es Queniquea, un centro poblado del estado Táchira entre los siglos XVI al XIX. Una vez finalizada la edición, salió la publicación del mismo, y con el título que tiene actualmente, Queniquea, un centro poblado del estado Táchira entre los siglos XVI y XIX. Este libro pues consta de 2 capítulos. El primer capítulo, titulado Ocupación y configuración del territorio de Queniquea entre los siglos XVI al XIX, el cual consta de 8 subcapítulos, y el segundo capítulo, titulado El surgimiento y consolidación de Queniquea en el siglo XIX. ¿Cómo surge esta idea como tal? Pues durante los últimos años de carrera de la Escuela de Historia, cursé el seminario Historiografía Regional de Venezuela, el cual fue dictado por el profesor Robinson Mesa, quien fue mi tutor, y pues él tiene una línea de investigación relacionada con lo que es la historia regional y local. En este sentido, pues yo le comenté la posibilidad de escribir un libro sobre Queniquea, debido principalmente porque yo hice una revisión, como un balance historiográfico de lo que se había escrito sobre la historia de Queniquea, y la verdad es que hay muy pocos libros. En este sentido pues menciono el libro de Adrián Aparicio Molina, Una mirada histórica a la historia del municipio Sucre. El finado Adrián Aparicio fue el primer cronista del municipio, y presenta este libro que, más que un libro como tal, es como una recopilación de documentos históricos relacionados con el pueblo. Allí podemos encontrar, por ejemplo, un documento de encomienda del siglo XVII sobre los indios queniques, que fueron aborígenes que habitaron el actual territorio de Queniquea, y los cuales en ese momento, siglo XVII, fueron trasladados a Benegara, a un sitio en Benegara, por un tema de encomiendas. Otro libro fue uno escrito por el abogado Melitón Mora, ya fallecido. Él es nativo de aquí de Queniquea, el cual lleva el título Remembranzas de un pueblo, Queniquea, historia desde sus orígenes hasta 1950. En este libro pues Melitón Mora amplía un poco más. ¿Qué quiero decir con esto? Porque allí encontramos ya
documentos. Por ejemplo, él hace mención, él trabaja mucho con el libro El becerro de la grita, de la profesora Yariesa Lugo Marmillón, donde ella señala, bueno, donde ella hace una transcripción de lo que se conoce como el libro Becerro de la Grita, donde están las principales, los principales repartos de tierra que se hicieron en la Grita, en lo que fue la actual jurisdicción de la Grita. En este sentido, pues presenta documentos relacionados con repartición de tierra en Queniquea a principios del siglo XIX. También menciona, en base a documentos, principalmente el libro de bautismo, que también lo señala Molina en su libro, lo que tradicionalmente se conoce como la fundación de Queniquea en el año 1808, realizada por Casimiro Mora. Otros libros que traten sobre Queniquea, pues tenemos la obra de José Antonio Pulido, El Templo Velado, que él también presenta, utiliza las mismas bases prácticamente, que es el libro primero de bautismo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, para hacer esa reconstrucción histórica de los primeros años del siglo XIX. En este sentido, pues resalta principalmente la fundación que se hace primeramente en Queniquea y después la fundación que se hace en lo que hoy es San José de Bolívar. A principios del siglo XIX era conocido como el sitio de Río Bobo, y también presenta un documento, extraído del Archivo Arquidiocesano de Mérida, que trata sobre cuando en 1818, cuando en ese entonces el obispo de Mérida decreta el traslado de la capilla de Río Bobo a Queniquea. Y a Queniquea, lo que es actualmente la meseta de Queniquea, y a partir de ese año pues empieza a configurarse el pueblo, primeramente en base a la capilla y a la plaza pública en ese entonces, y a partir de esa primera delimitación de lo que es la iglesia y la plaza pública, empieza a configurarse lo que son las cuadras del pueblo. Por lo menos vemos que de la carrera 1 a la carrera 10 prácticamente todo el Queniquea tiene una estructura en cuadrícula, que era tradicionalmente como los españoles diseñaban los poblados. Otro libro interesante también es el de Horacio Moreno, Monografía de San José de Bolívar. Ese fue escrito con anterioridad a que publica José Antonio Pulido, y también hace ese recuento, ¿no?, de los traslados que hubo de la capilla de Río Bobo hacia Queniquea. También menciona varios documentos de tierra, repartición de tierra, que son documentos muy importantes para entender cómo fue el poblamiento durante los primeros años del siglo XIX. Igualmente también menciona varios documentos del Archivo Histórico de la Grita, muy importantes para comprender cómo fue la configuración de Queniquea durante esos primeros años del siglo XIX. Otro documento otros libros interesantes tenemos que no son, que tratan de historiografía ya a nivel regional. Tenemos La Grita, una ciudad que grita su silencio, de Lucas Guillermo Castillo Lara, que también trata lo que es el tema del traslado de la capilla de Río Bobo a Queniquea, a su sitio actualmente. El trabajo de Alicia Ardao, El café y la ciudad de los Andes venezolanos, que ella estudia también estudia los centros poblados que se configuraron en torno al cultivo del café, y menciona a Queniquea como un producto como un apoblamiento de cierto, menciona el poblamiento de Queniquea en base a
que se configuró a este edicto del obispo de Mérida cuando decreta el establecimiento de la iglesia en Queniquea en 1818. Bueno, una vez realizado el balance historiográfico, es decir, tratar de recopilar más que todo lo que se ha dicho sobre el tema, en este caso sobre la historia de Queniquea, pues comencé lo que es el trabajo de recopilación documental, es decir, trasladarme a los diferentes archivos para ver qué información conseguía allí. Bueno, primeramente comencé con el archivo parroquial de la iglesia Nuestra Señora del Rosario aquí en Queniquea. Eso comencé justamente en el año 2020, que fue el año de la 2020-2021, que fueron los años de la pandemia. En este sentido, pues se suspendieron las clases en la universidad y entonces, bueno, se realizaron clases virtuales. Entonces aprovechando el tiempo, comencé revisando lo que era el libro primero de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, el libro primero de bautismo. Allí pues se mencionan varios documentos, principalmente del padre José Casimiro Mora, quien se ha considerado tradicionalmente como el fundador de Queniquea. De hecho aquí Queniquea pues celebra las fiestas patronales el 7 de octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario. Y de acuerdo a lo que está en el libro primero de bautismo, escrito por el padre Casimiro Mora, se indica de que él llegó a Queniquea en octubre de 1808 y realizó la primera misa y encomendó a Nuestra Señora del Rosario como patrona de la fundación en ese momento, en lo que hoy se conoce como el sitio de las Delicias. Allí pues, bueno, según el mismo documento, se construyó una capilla improvisada. Indica que una capilla de fique, aunque solamente se indica eso, capilla de fique, no se sabe a qué hace referencia con capilla de fique, si al material que se utilizó o algún elemento decorativo. Lo cierto es que cuando realiza esa fundación el 7 de octubre de 1808, de una vez con los vecinos que habitaban la zona, de hecho él en el mismo documento indica que hizo un censo poblacional, no como un padrón de personas, y contó 150 personas que habitaban en ese momento lo que es actualmente Queniquea y San José de Bolívar. 150 personas, y de una vez con los vecinos comenzó a planificar dónde realizar la construcción de una capilla ya de teja, una capilla de teja y bueno, el documento indica de una capilla de teja y laja, pero suponemos que es una capilla ya con materiales de construcción, no sé si tipo tierra pisada o algo por el estilo. Entonces con los vecinos cuadraron realizar esta iglesia en lo que es el sitio de Río Bobo. De hecho, en el libro primero de bautismo se indica que los trabajos comenzaron inmediatamente el 30 de noviembre de 1808, y ya para el año 1810
estaba construida lo que es la iglesia en Río Bobo. Esta iglesia pues no fue bendecida por el padre Casimiro Mora, sino por el presbítero Fernando José García, que él era nativo de La Grita. De hecho, este padre era muy famoso, bueno, es conocido por su espíritu patriota, ¿no? De hecho, en esos años, pues, en los años siguientes, pues fueron los años de la Guerra de Independencia, y creo que Simón Bolívar, cuando hace su paso por La Grita, se hospeda justamente en la casa de este sacerdote, el presbítero Fernando José García. Bueno, este documento está en el libro primero del archivo parroquial, pero yo en paralelo también comencé como a hacer una reconstrucción familiar. Es decir, revisar nombre por nombre los primeros registros bautismales e ir haciendo como una reconstrucción de familias. Por ejemplo, yo tomaba la primera partida, iba así por partidas, tomando el nombre de los padres, la madre, el nombre de los hijos bautizados, y iba haciendo una reconstrucción de las distintas familias que habitaron Queniquea durante las primeras décadas del siglo XIX. Ese fue otro trabajo que realicé aquí en el archivo parroquial, que bueno, básicamente pues es la principal información que se encuentra allí. También realicé trabajos en lo que es el archivo de la iglesia matriz el archivo de la iglesia matriz del Espíritu Santo de La Grita, el cual se encuentra en la ciudad de La Grita. Allí, bueno, en este documento, en este archivo conseguí información referente también a lo que era Queniquea a principios del siglo XIX. ¿Por qué se encuentra esta información allí? Porque lo que es actualmente Queniquea pertenecía a lo que era la jurisdicción de la ciudad de La Grita. La ciudad de La Grita desde su fundación en 1576, creo, lo que era Queniquea, lo que es actualmente Queniquea, San José de Bolívar, pertenecía a su jurisdicción territorial. Y esta jurisdicción también no era solamente en lo civil, sino también en lo eclesiástico. Y revisando en el archivo matriz de la Iglesia del Espíritu Santo, que es donde se encuentra el Santo Cristo de La Grita, encontré información de que en 1807 vecinos de Queniquea se trasladaron a la ciudad de La Grita por motivo a una visita pastoral de Monseñor Santiago Hernández Milanes, quien fue el cuarto obispo de la diócesis de Mérida. Y estos vecinos de Queniquea solicitaron al obispo la construcción de una capilla para la atención espiritual de la gente que vivía aquí en Queniquea y Río Bobo. Y por este motivo es que Monseñor Hernández Milanés comisiona al presbítero José Casimiro Mora para que haga la fundación de la capilla al año siguiente, en 1808. Más que todo, ese es el documento más importante que conseguí en el archivo de la Iglesia Matriz del Espíritu Santo. Otro aspecto importante mencionar es que por lo menos a principios del siglo XIX, Queniquea, lo que es actualmente el estado Táchira, perteneció a lo que era la provincia de Mérida. En lo político y en lo religioso perteneció a la diócesis de Mérida. Es decir, que nosotros dependíamos militar, gobierno y en los asuntos religiosos de Mérida. En este sentido, pues vemos que José Casimiro de Mora, que es un sacerdote nativo de Bailadores, es el que encomienda el obispo para que realice esa primera fundación aquí en Queniquea. Y en este sentido, pues también me trasladé a lo que es
a Mérida para realizar investigaciones en el Archivo General del Estado de Mérida, y pues allí más que todo encontré información referente a consejos, a consejos municipales, a datos de la gobernación que me permitieron hacer la reconstrucción. Más que todo el segundo capítulo, que es lo relacionado con las instituciones, es decir, cuando se crea la parroquia de Queniquea a partir de 1840, pero la parroquia en lo civil. Y bueno, allí en el archivo pues encontré más que todo de este tipo de información referente a la creación de la parroquia civil, y también información relevante, lo que fue entre 1881 a 1900, que fueron los años en que funcionó el Gran Estado Los Andes, cuando Queniquea, en ese tiempo era el gobierno de Guzmán Blanco, creó 9 secciones administrativas en la República, y una de ellas, que fue el Gran Estado de los Andes, abarcó lo que es actualmente los estados Táchira, Mérida y Trujillo. De fuentes secundarias, es decir, libros o investigaciones aparte del balance historiográfico que nos permitieran reconstruir la historia de Queniquea. En este sentido, mencionamos el libro de Reina Durán, Antiguas Culturas Aborígenes del Táchira. En este libro la antropóloga hace una descripción de las excavaciones que realizó en el sector Las Talas de la aldea Colinas de Queniquea entre los años 1991 y 1993, donde realizó unas excavaciones y determinó un grupo poblacional que habitó el actual territorio de Queniquea entre el año 300 a.C. hasta el siglo XII. Es importante lo que la autora señala en este libro al indicar que esa población aborigen no es la misma que estaba en el siglo XVI, cuando llegaron los primeros exploradores europeos. Para la parte correspondiente a las exploraciones realizadas en el siglo XVI, nos basamos en la obra de Fray Pedro Aguado y Fray Pedro Simón, quienes describen, principalmente Aguado, quien describe la exploración realizada por Juan de Maldonado posterior a la fundación de San Cristóbal y al descubrimiento de lo que él llamó el Valle del Espíritu Santo, que son los actuales territorios de Queniquea y San José de Bolívar. Posteriormente, entre lo que es el siglo XVI al XIX, nos apoyamos en la obra de Pedro Cunil Grau, Geografía del Poblamiento Venezolano en el siglo XIX, para comprender cómo fue ese proceso de configuración de lo que son los Andes venezolanos, es decir, en torno a 4 áreas de poblamiento, que son el área de San Cristóbal, La Grita, Mérida y Trujillo. Además, también consultamos la obra de Arturo Guillermo Muñoz, El Táchira Fronterizo, el aislamiento regional y la integración nacional en el caso Los Andes. Muñoz, al igual que Pedro Cunil Grau, dividen lo que es el actual estado Táchira en 2 zonas geográficas de influencia. La primera sería San Cristóbal, y lo que son las partes más bajas en altitud, es decir, lo que es la depresión del lago de Maracaibo, la frontera con Colombia y los llanos.
Como podemos observar, bueno, en el transcurso de la historia, esta zona es la que es donde se ha concentrado la mayor parte de la población del estado Táchira, ya que, bueno, el relieve bajo pues permite un mayor asentamiento poblacional. Y la otra zona de influencia es la que corresponde a la Grita, donde se encuentra Queniquea. Esta zona se caracteriza por un relieve accidentado, montañoso y más poca población y más aislada. Esta separación que hacen estos dos autores pues ha permanecido prácticamente desde el siglo XVI hasta la actualidad. Por ejemplo, si uno observa pues la zona montañosa de lo que es la Grita, los pueblos de Pregonero, San José de Bolívar, Queniquea, son más menos poblados en comparación a los pueblos de frontera como, bueno, San Cristóbal, Rubio, Ureña, San Antonio o Coloncito. Y finalmente otro trabajo interesante que también consultamos fue el de José Gregorio Araujo y Alida del Carmen La Cruz, Historia de Palmira. Pero bueno, esta Palmira es un pueblo que se encuentra ubicado en el estado de Trujillo. Con este trabajo pues nos ayudó más que todo para lo que es el esquema para reconstruir la historia de las diferentes instituciones, en este caso la religiosa y la civil. Más que todo lo que corresponde al capítulo segundo del libro, en el cual trabajamos sobre la evolución de la viceparroquia Queniquea y su posterior erección a parroquia eclesiástica, y también lo que corresponde a la parroquia civil de Queniquea, cómo se separa y su separación de la Grita y posterior anexión a lo que es la jurisdicción de Táriba. Además de estos libros, también para reconstruir lo que fue la parte de los padrones de poblamiento y población, nos apoyamos más que todo en los censos de la República. Es resaltante mencionar que el primer censo poblacional fue en el año 1873 durante el gobierno de Guzmán Blanco. Para el libro pues utilizamos lo que fueron el primer censo, 1873, el segundo censo en 1881 y el tercer censo en 1891. Pues estas fuentes de información nos aportaron de una manera aproximada el número de habitantes que existieron en Queniquea en lo que fue en las décadas finales del siglo XIX. Sin embargo, también en documentos de archivos como principalmente eclesiásticos nos aportaron censos para tener como una aproximación de la población que habitó Queniquea y Río Bobo durante el siglo XIX. En este sentido pues mencionamos dos padrones realizados por el padre José Casimiro Mora, uno en 1808 y otro en 1810, uno realizado en 1827 por el presbítero Fernando José García, o un padrón realizado por el gobierno de la provincia de Mérida en 1844 y dos padrones realizados en 1851 con motivo de la creación de la parroquia eclesiástica, como para indicar que la cantidad de población pues requería mayor atención espiritual y la necesidad de un sacerdote permanente.